Esta mañana el Migranálisis de Continente Móvil es con la doctora Lorena Mena Iturralde, directora y cofundadora de Continente Móvil, egresada del doctorado en Ciencias Sociales del COLEF, candidata al Sistema Nacional de Investigadores, tutora de la maestría en Estudios de Migración Internacional, un posgrado en línea de el COLEF, ha participado en proyectos de investigación sobre el tema migratorio en nuestra región, además es integrante del Colegio de Comunicólogos de Baja California y ejerció el periodismo durante una década. Lorena, qué gusto saludarte, muy buenos días. Buenos días, David. Un gusto saludarte también y a toda la audiencia. Hoy vamos a hablar del tema específico de la naturalización, Lorena. Así es, en los últimos Migranálisis se trató el tema de las visas que existen para ingresar y residir en México, pero en esta ocasión hablaremos sobre aquellos extranjeros que ya son residentes en México y optan por convertirse en ciudadanos mexicanos a través del proceso de naturalización. Comenzaremos por precisar que la naturalización es el proceso mediante el cual un ciudadano de un país adquiere la nacionalidad de un segundo país con el que ha adquirido vínculos que son producto de su residencia legal en él o por otros motivos como el matrimonio, la ascendencia directa de padres, abuelos, etcétera. Esto en términos generales. En el caso concreto de México, el artículo 30 de la Constitución señala que la nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización, y en el caso de la naturalización, esto ocurre tras un proceso que se realiza ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. También en la Ley de Nacionalidad, en sus artículos 19 al 26, se hace mención al respecto. Y algo curioso, David, es que de este tema de la naturalización se habla muy poco a nivel mediático. De hecho, donde especialmente se menciona el tema es en el ámbito del fútbol. Pues hay jugadores extranjeros que han participado o que quieren participar como jugadores de la selección de fútbol mexicana y lo llegan a hacer tras un proceso de naturalización, lo cual entre los fanáticos pues a veces genera algunos debates intensos, ¿no? Pero, punto y aparte, para todo extranjero no es un proceso que se dé rápido ni que sea tan sencillo como veremos en un momento, pero es importante traerlo a colación porque a veces se suele pensar que las personas de otros países que a lo mejor se casan con mexicanos o que tienen hijos en México, de manera automática e inmediata adquieren la nacionalidad mexicana, lo cual es equivocado, David. Oye, y entonces es complicado. ¿Cómo entender entonces, en términos generales, ese proceso? Sí, mira, un extranjero se puede naturalizar por alguna de las siguientes circunstancias. Por residencia en México, por tener hijos nacidos en México, por ser originario de un país latinoamericano o de la península ibérica, por haber prestado servicios o realizado obras destacadas en materia cultural, social, científica, técnica, artística, deportiva o empresarial, por haber contraído matrimonio con hombre o mujer mexicano, por ser hijo adoptivo o estar sujeto a patria potestad de mexicanos. La Ley de Nacionalidad en su artículo 20 señala que el extranjero que pretenda naturalizarse mexicano debe acreditar que ha residido en territorio nacional cuando menos durante los últimos 5 años inmediatos anteriores a la fecha de su solicitud. Sin embargo, bastará con tener una residencia de 2 años anteriores a la fecha de la solicitud cuando el interesado sea descendiente en línea recta de un mexicano por nacimiento, tenga hijos mexicanos por nacimiento, sea de un país latinoamericano o de la península ibérica, o a juicio de la Secretaría haya prestado servicios o realizado obras destacadas. También en el caso de las personas casadas con mexicano o mexicana aplica esto de haber residido al menos 2 años en el país. Y lo de los 5 años de residencia que habíamos dicho al inicio, entonces, aplica, por ejemplo, para personas que llevan ese tiempo con la residencia temporal por cuestiones de trabajo. Y algo importante que cabe resaltar es que tener residencia temporal por estudios no te cuenta para acreditar años de residencia en México. Es decir, esos años que el extranjero estuvo con visa de estudiante en el país no te suman. Esos no cuentan, muy Además, bien. así es, no cuentan. Además de estas circunstancias que te he señalado, hay otros requisitos que se deben cumplir. Por ejemplo, llenar y presentar una solicitud donde, entre otras cosas, se coteja que la información declarada coincida con la que tiene el extranjero registrada en el Instituto Nacional de Migración. También presentar su acta de nacimiento apostillada, y si es un extranjero de un país que no es de habla hispana, pues tiene que estar debidamente traducida al español. Presentar copias de todo el pasaporte, presentar una carta donde bajo protesta de decir verdad señale el número de salidas y entradas que ha realizado de México en los 2 años anteriores a la presentación de la solicitud, esto para computar ausencias. Porque si en estos últimos
2 años las salidas de México suman más de 180 días o 6 meses, simplemente no puedes aplicar y tienes que esperar. También se deben entregar constancia o certificado de no antecedentes penales expedido a nivel federal y también la constancia de no antecedentes penales expedido a nivel local. Acreditar también por medio de un examen que sabes hablar español, esto en el caso de las personas de países no hispanohablantes, y también a través de un examen que conoces la historia del país y que estás integrado a la cultura nacional, para lo cual se le da al extranjero una guía de estudios que abarca todo tipo de temas sobre México y pues hay que rendir este examen, ¿no? Estos son pues algunos de los requisitos más allá de fotografías, entre otras cosas. Comentarte también, David, que las personas que han sido reconocidas como refugiados en México están exoneradas de presentar el acta de nacimiento apostillada y de dar el examen de conocimientos. Y también que este examen de conocimientos tampoco lo dan quienes ya tienen más de 60 años de edad. Y bueno, también hay que hacer un pago de derechos o del trámite de naturalización que según el precio vigente en 2023 son 8.395 pesos mexicanos. Así la larga lista de requisitos y el precio, David. Bueno, suena bastante complicado y caro, aunque bueno, en el caso de alguien que a lo mejor, digo, las perspectivas pueden ser muy distintas, ¿no? En el caso de alguien ya establecido, como pones el ejemplo de un futbolista o de un famoso, de un artista, a lo mejor ya se le hace mucho más sencillo, pero a una persona desplazada, pues le puede resultar bastante complicado y evidentemente, pues, caro, difícil de pagar. Pero oye, el tema de la naturalización desde el punto de vista estadístico está bastante interesante también, ¿no? Así es, David, tenemos una gráfica que se la pueden proyectar. Es que, según los datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, entre el año 2013 y 2023, se han expedido en México un total de 28.119 cartas de naturalización, es decir, 28.119 nuevos mexicanos. Como vemos en la gráfica, en los años 2013, 2017, 2018 y 2019 se expidieron más de 3.000 cartas de naturalización por año. Y esta cifra cayó en el año 2021 a 718 cartas, esto como efecto de la pandemia, porque claro. Comentarte que este trámite fue interrumpido durante el año 2020 y esto pues se refleja en el año siguiente. De hecho, David, antes de la pandemia, comentarte que este trámite se podía hacer en distintos estados del país, pero a medida que se interrumpió el trámite por la pandemia y luego se fue volviendo a aperturar, actualmente lo que se registra es que se tramita solo en 4 lugares, que son Ciudad de México, Monterrey, Mérida y Tijuana. Por otra parte, los datos de 2023 que vemos son de enero a junio y suman más de 2.600, por lo que se estima que cerrará este año nuevamente sobre las 3.000 cartas de naturalización expedidas. Y otro dato interesante es que los registros de enero de 2022 a junio de 2023 muestran que hubo 3.750 personas naturalizadas, de las cuales el 31% fueron nacidas en Venezuela, el 14% de Colombia, el 13% de Cuba y el 3% de Argentina, por mencionarte los más representativos en estos últimos años, David. Bastante interesante el asunto también de, digo que es más en calidad de pregunta y de duda, que a lo mejor en algún momento podremos indagar en ello, de cómo se relacionaría esta variable del análisis del fenómeno migratorio con las personas que no tienen inicialmente la intención de quedarse en México, pero ya estando aquí ante las dificultades que enfrentan en la Unión Americana, ponen en marcha algún proceso de naturalización que les han puesto sobre la mesa. Bueno, por lo menos en materia de residencia, que no necesariamente de naturalización, ¿no? Así es. Sí, en estos casos pues se opta primero por la residencia, como te digo, al menos si eres de un país iberoamericano, 2 años como mínimo de residencia pues ininterrumpida en el país para poder empezar a hacer esta solicitud. Lorena, muchísimas gracias. ¿Con qué podemos cerrar? A manera de conclusión, ¿qué ponemos sobre la mesa? Sí, mira, señalarte que según las normativas, una vez entregados los requisitos y pasado el examen, en teoría la carta de naturalización debería estar en unos 3 meses. Sin embargo, la realidad, por lo que he podido explorar con grupos de extranjeros que están en este proceso, se puede tardar más, ¿no? De personas que incluso llegan al año.
Otro aspecto es que, así como se establecen toda esta serie de trámites para acceder a la naturalización, también la Constitución de México te habla de la pérdida de la nacionalidad mexicana por naturalización, porque, ojo, se pueden perder la naturalización por los siguientes motivos. Adquirir de manera voluntaria otra nacionalidad extranjera por hacerse pasar en cualquier instrumento público como extranjero y usar un pasaporte extranjero. Se supone que una vez naturalizado mexicano ya no puedes presentarte como extranjero. Aceptar o usar títulos nobiliarios que impliquen sumisión a un Estado extranjero y también residir durante 5 años continuos en el extranjero. Si estás naturalizado, pues, y te vas a vivir, por ejemplo, a tu país, pues no puedes pasarte de los 5 años fuera. En sí, David, dejar como reflexión que adquirir la nacionalidad mexicana no es sencillo, hay varios requisitos detrás, y a eso hay que sumarle que una vez que ya tienes la carta de naturalización, pues viene otra serie de trámites que deben pasar los nuevos mexicanos, como tramitar su pasaporte mexicano, la credencial de elector, notificar el cambio de nacionalidad en distintas dependencias, entre otras. Entonces, esto más o menos para que se den una idea de la realidad, David. Sí, claro, que sin duda es importante saberlo si alguien decide dar este paso. Lorena, como siempre, muchísimas gracias, un abrazo y nos escuchamos muy pronto. Excelente miércoles. Igualmente, David, excelente miércoles y buen inicio de mes. Gracias. Es la doctora Lorena Mena Iturralde con el Migranálisis de Continente Móvil de esta ocasión.